En el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son los métodos de evaluación de desempeño. Como nosotros hemos visto, la evaluación de desempeño es una técnica del Departamento de Recursos Humanos que nos permite ver con qué eficiencia, con qué eficacia la persona está llevando a cabo las actividades en su puesto de trabajo. Y bueno, ¿qué serían los métodos de evaluación de desempeño? Precisamente un proceso, ¿sí?, mediante el cual se va a calificar la tarea de cada colaborador teniendo en cuenta o en consideración un determinado periodo de tiempo. ¿Y cuál va a ser el objetivo? Encontrar estrategias que le permitan mejorar su rendimiento, algo que va a beneficiar no solo a la empresa, sino también a cada uno de los colaboradores. Existen diferentes métodos de evaluación de desempeño. Nosotros en este apartado vamos a mencionar quizá los más tradicionales. No obstante, cabe destacar que cada empresa va a utilizar un método de evaluación de desempeño de acuerdo a las actividades que tiene, a la cantidad de puestos, ¿sí?, al desenvolvimiento de sus tareas y a los niveles jerárquicos en donde va a evaluar. No van a utilizar exactamente la totalidad de todo un método, sino que por lo general suelen hacer una combinación de varios métodos. Pero nosotros vamos a hablar de los más comunes. Bueno, uno de los más utilizados es el método de escalas gráficas, ¿sí? El método de escalas gráficas, que aquí lo tenemos, es un método que es sencillo, es fácil de utilizar, de comprender, tanto por quien va a hacer la evaluación como para quien va a ser evaluado. Como bien se menciona acá, ¿sí?, se va a basar en un conjunto de criterios desarrollados por el evaluador, según los cuales se va a juzgar a cada uno de los colaboradores. La mayoría de las empresas y las organizaciones han utilizado este método y utiliza metas como pueden ser el comportamiento, rasgos de personalidad, las habilidades, proyectos o tareas completadas. Y por lo general la calificación va de 5 a 10 puntos o también de 1 a 10 puntos, ¿sí? Como nosotros veíamos aquí, van a trabajar con una tabla de doble entrada en donde en las filas se van a mencionar las variables, ¿sí?, que se van a evaluar o a medir de cada colaborador, y en las columnas va a ser el puntaje que se le va a dar o el factor que uno lo puede considerar en este caso como óptimo, bueno, regular, apenas aceptable o deficiente. Como les mencionaba, ¿sí?, estos factores se van a seleccionar previamente para definir en cada trabajador, ¿sí?, las cualidades que uno busca evaluar. En teoría, estas variables o cualidades se tienen que definir de la manera lo más clara posible para evitar subjetividades, ¿sí?, o cometer el error que nosotros veíamos, el error de definición, que el evaluador al momento de calificar no sepa qué está evaluando y califique por el solo hecho de completar ese formulario, ¿sí? Cuanto mejor sea esa descripción, mayor va a ser la precisión de esa variable o factor. ¿Qué ventajas y desventajas podemos mencionar? Bueno, como lo decíamos al comienzo, la principal ventaja es que es un método de evaluación fácil para comprender y para aplicar, ¿sí? También nos da una visión integrada de las características que se van a evaluar de ese puesto y de la situación de cada trabajador ante ellas. Y exige poco esfuerzo por parte del evaluador, ¿sí?, en el momento de hacer la calificación. No le demanda mucho tiempo al evaluador, que como nosotros sabemos, por lo general el que es el supervisor inmediato.
¿sí? Es fácil de aplicar. Sin embargo, también tiene una serie de desventajas, ya que, por ejemplo, no le permite al evaluador tener mucha flexibilidad, porque va a tener que trabajar con esas variables que están contenidas, ¿sí?, en el cuestionario, ¿sí? Por ello, como dice acá, debe ajustarse al instrumento y no a las características del evaluado. Por otra parte, está sujeto a distorsiones e interferencias del que está evaluando. Por lo general, el efecto que se utiliza, que se puede ver reflejado en este método, es el de tendencia central, donde vamos a dar calificaciones intermedias, ¿sí? Otra desventaja es que tiende a ser rutinario, ¿sí?, los resultados de las evaluaciones y no tomar cada caso particular de cada trabajador. Y el último, podemos decir que requiere procedimientos matemáticos y estadísticos para corregir esas distorsiones, que por lo general siempre provienen de haber aplicado el error de tendencia central. Bueno, y acá tenemos un ejemplo. Otro ejemplo es el que ustedes utilizan cuando hacen las encuestas evaluando a los docentes, en donde ustedes tienen calificaciones de 1 a 10, ¿sí? Entonces van a tener una serie de variables. Por ejemplo, acá, producción, está referido a la cantidad de trabajo realizado. A eso nos referimos en producción. Por ejemplo, en cooperación nos referimos a las relaciones interpersonales, la capacidad que va a tener la persona, por ejemplo, de trabajar en equipo, de coordinar, de cooperar, de colaborar con otros compañeros y demás. Bueno, otro de los métodos con los que podemos llegar a toparnos es con el método de incidentes críticos. El método de incidentes críticos es muy utilizado sobre todo en las empresas de servicio y puntualmente en las empresas que se dedican a lo que es la atención y el servicio al cliente. Y permite conocer, ¿sí?, características o, como menciona acá, comentarios más globales de cómo un empleado maneja los problemas. Y alienta a los superiores a enfocarse en eventos particulares donde el comportamiento de la persona fue positivo o negativo, ¿sí? En el caso de que sea negativo, ver cómo se puede revertir esa situación, y en el caso de que fuera positivo, cómo la persona puede mantener esa conducta o comportamiento. Bueno, vamos a ver primero un ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, de un trabajador. Por lo general, ¿cómo funciona? Por ahí van a ver que el método de incidentes críticos puede ser de ayuda a memoria para poder aplicar los otros métodos que nosotros vamos a mencionar. O si no, se aplica directamente el método de incidentes críticos. Por lo general, lo que se suele realizar es como llevar un registro, por así decirlo, que va a permitir al evaluador tener en consideración estos aspectos positivos y negativos de la persona. Nosotros sabemos bien que las evaluaciones de desempeño, ¿sí?, se realizan semestralmente, es decir, no se está evaluando todos los días al trabajador, y cuando uno tiene que, por ejemplo, llenar el formulario del colaborador, quizá no recuerde lo que ese colaborador ha hecho hace 6 meses atrás, hace 5, ¿sí? Entonces el método de incidentes críticos precisamente sirve para eso, para recordar, ¿sí?, lo que el evaluador tiene que considerar al momento de la calificación. Recuerden ustedes que había un error que era el error o el efecto de recensia, ¿sí?, en donde nosotros tendemos a recordar los sucesos más próximos o cercanos. Y quizá ha habido situaciones positivas que ha tenido el colaborador, ya ha pasado un determinado tiempo, y al momento de ser evaluado, su evaluador no lo recuerda o no lo considera. Entonces, para eso sirve el método de incidentes críticos. Entonces, acá podemos ver
qué aspectos ha tenido de positivo la persona en ese último tiempo que ha sido, que se considera para la evaluación. Por ejemplo, de un vendedor. Sabe tratar con las personas, tiene facilidad para trabajar en equipo, presenta buenas ideas. Acá menciona también que tiene características de líder, facilidad de argumentación, espíritu muy emprendedor. Esos serían los aspectos positivos que la persona debería de mantenerlos. Y por el otro lado tenemos aspectos negativos. Por ejemplo, podemos observar que ha presentado muchos errores, ¿sí? Que se demora al momento de tomar decisiones, que no suele manejar, por ejemplo, bien los números y que tiene una comunicación deficiente con el cliente. Entonces, en función de ello, sí, yo puedo establecer una calificación directamente con este método o estas características me pueden servir también para utilizar otros métodos. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el método de incidentes críticos? Podemos mencionar que se van a dar a conocer los aspectos positivos o buenos y eso le van a servir de ejemplo y de guía no solo al propio colaborador, sino a sus compañeros. Es un método que es rápido de aplicar y es fácil. Sin embargo, las desventajas puede ser que genere conflicto entre los colaboradores. ¿Por qué? Porque si se toma uno como ejemplo, puede suceder que los otros vean que hay cierto favoritismo por parte del evaluador en referencia a ese colaborador en particular. Y muchas veces ocasiona frustración en aquellos otros que no han podido alcanzar, ¿sí?, las expectativas que tenía el superior con respecto a ellos. Bueno, y acá está el ejemplo que recién comentábamos, y ahora vamos a pasar al otro método, que es el de comparación de pares. Bueno, el método de comparación de pares, como la palabra bien lo indica, es un método que compara a los empleados de dos en dos, ¿sí? Y se va a tomar una determinada variable, ¿sí?, previamente establecida, previamente definida, para comparar a dos colaboradores, ¿sí? Es un método simple, ¿sí?, pero es poco eficiente. Y se recomienda su utilización, como menciona aquí, solo cuando el evaluador, no tiene las condiciones para emplear otra metodología. ¿Qué característica tiene? ¿Sí? Es que el evaluador debe comparar a cada empleado, ¿sí?, contra los que están dentro de un mismo grupo, y esa base de comparación por lo general es un desempeño global, ¿sí?, y el número de veces que ese empleado es comparado se puede sumar y eso hace que se obtenga una calificación y aquel empleado que obtenga la calificación más elevada indica que es el que está, el que ha obtenido el mejor rendimiento. Vamos a ver con un ejemplo. Acá está. Acá tenemos un ejemplo, entonces vamos a comparar en relación a la productividad. Acá vamos a tener en este grupo de trabajo 4 colaboradores, A, B, C y D, ¿sí? Entonces vamos a comenzar comparando A y B en relación a la productividad. Es decir, ¿quién es más productivo? Decimos que es B. Con respecto a A y D, decimos que A es más productivo. Entre C y D, C es el más productivo, bueno, y así sucesivamente. Entonces vemos que vamos a compararlos a todos de a pares, ¿sí? Y después vamos a sumar, ¿sí?, las calificaciones. Entonces, la puntuación quiere decir en este caso que 3, ¿sí?, es el que obtuvo mayor productividad y la clasificación en cuanto a la productividad lo ubica primero. Podríamos decir que el colaborador B es el que ha obtenido, ¿sí?, un mayor puntaje, por ende es el que tiene mejor rendimiento en cuanto a productividad, ¿sí? Volvemos a mencionarlo, este método solo es aplicable cuando no tenemos las condiciones para aplicar alguno de los otros métodos. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Es que va a superar las dificultades, ¿sí?,
del error de tendencia central, que quizá lo veíamos reflejado en el primer método que mencionamos, y el de excesiva benignidad, que era otro error que nosotros veíamos cuando el superior les pone calificaciones por encima de las que en realidad les correspondería, ¿sí? Y otra ventaja es que es fácil de aplicar. Pero la desventaja que podemos mencionar es que está sujeto quizá a situaciones personales o acontecimientos recientes. Si quizá ha habido alguna disputa entre los dos colaboradores que yo voy a tender a comparar, ¿sí? El resultado de esa comparación puede que no sea del todo objetivo. Eh, por lo general, si el evaluador tiene cierta preferencia hacia uno más que a otro, va a tender a perjudicar a uno en referencia al otro, ¿sí? Entonces, volvemos a mencionarlo, solo se aplica en situaciones en las que no puedo llevar a cabo la utilización de otro método. Bueno, el siguiente método es el de investigación de campo, ¿sí? Y acá, en el método de investigación de campo, ya va a entrar otra figura, ¿sí? Que es un especialista en evaluación de desempeño, ¿sí? Que va a colaborar con el supervisor inmediato y los van a ir observando, ¿sí? Por lo general, este especialista es alguien que la empresa contrata, por lo general es alguien externo, y lo que se va a observar o se va a evaluar va a ser el desempeño de los subordinados, ¿sí? Y lo van a hacer en función a hechos y situaciones. Se van a registrar las causas de ese desempeño y los motivos y demás. Es un método que es amplio, ¿sí? Porque se va a ofrecer la posibilidad al colaborador de planificar con su supervisor inmediato qué aspectos él debería mejorar, ¿sí? Para seguir desarrollándose en ese puesto de trabajo y dentro de la empresa. Y va muy acompañado con lo que es la planificación de carrera del colaborador dentro de la empresa. Bueno, acá nosotros tenemos un ejemplo, ¿sí? Que podríamos tomar, ¿sí? Algunos aspectos que el especialista junto con el supervisor pueden llegar a evaluar. Por ejemplo, si realiza bien su trabajo, si tiene buena actitud de servicio, si tiene buena memoria, buena apariencia, si tiene iniciativa, ¿sí? ¿Qué pasa? Que muchas veces el colaborador, algo que les mencioné aquí abajo, ¿sí? Las frases que nosotros vamos a utilizar acá para decir sí o no, uno tiene que tratar de abarcar varias variables y tener en cuenta aspectos como habilidades, rasgos de personalidad del colaborador, porque cuando la persona está siendo evaluada, ¿sí? Está siendo observada o incluso cuando se le hace una entrevista, puede llegar a falsear o a mentir para obtener una calificación más elevada de la que en realidad le correspondería, ¿sí? ¿Qué ventajas podemos mencionar? Es que permite al supervisor, ¿sí? Conocer cuáles son las responsabilidades y las habilidades que exigen los puestos que tiene bajo su dirección, ¿sí? Le va a propiciar una relación favorable al superior con el especialista, ya que lo va a capacitar al momento de cómo debe evaluar. Por lo general se puede aplicar a aquellos superiores o supervisores que recién comienzan a evaluar a un grupo de trabajo. Al haber un tercero, ¿sí? Le va a permitir tener una visión más imparcial y objetiva de cada trabajador, ¿sí? Y se va a permitir planificar medidas que permitan mejorar el desempeño a futuro de esa persona. Y obviamente, como decíamos anteriormente, ese resultado de la evaluación de desempeño se va a poder vincular con la necesidad de capacitación, con el plan de vida y de carrera y con las demás técnicas y procedimientos que se llevan a cabo dentro del área de recursos humanos. La desventaja principalmente tiene un costo elevado,
¿sí? Porque ya vamos a tener que traer a otra persona para contratar a otra persona para que nos permita evaluar. Por lo general no se puede aplicar en todos los niveles jerárquicos, ¿sí? Por lo general se aplica en mandos medios y superiores, ¿sí? Y demanda mucho tiempo porque hay que entrevistar a cada uno de los trabajadores con su supervisor. Bueno, vamos al último método del cual vamos a hablar, que es la evaluación de 360 grados. Bueno, hoy por hoy es uno de los métodos más utilizados. Se utiliza en mandos superiores y ejecutivos, ¿sí? Es un método muy importante, ya que nos va a proporcionar una visión integral del trabajo que lleva a cabo una persona dentro de la organización, porque no solamente va a tener la visión o la evaluación de su superior inmediato, sino de otros actores, ¿sí? Como bien menciona aquí, la evaluación de 360 grados incluye comentarios, ¿sí?, de los empleados, pero también, ¿qué quiere decir esto? De los compañeros de trabajo, de los subordinados que puede llegar a tener la persona, de sus superiores directos y no directos, ¿sí? Y también muchas veces puede incluir los comentarios de otras personas externas que quizá tienen contacto con ese colaborador. Pueden ser los proveedores, por ejemplo, ¿sí? Y además, las revisiones, ¿sí?, de la retroalimentación que da este método de 360 grados, ¿sí?, pueden incluir competencias que mejoren el rendimiento de ese colaborador. ¿Qué es lo que se va a calificar? ¿Qué es lo que se va a evaluar de cada colaborador al utilizar este método de 360 grados? Podemos mencionar que se van a utilizar o medir comportamientos y conductas, ¿sí? También competencias, habilidades para trabajar en equipo, metas que tiene que cumplir, el liderazgo, como decíamos, la administración del tiempo que puede llegar a tener, perdón, y también obviamente las habilidades de comunicación con todos los niveles dentro de la organización. Las ventajas que podemos mencionar es que va a fomentar una comunicación entre el colaborador y su superior de manera frecuente y transparente, ¿sí? Porque se va a considerar que la persona está siendo evaluada y valorada desde diferentes puntos de vista. También me va a brindar información completa de las competencias que tiene la persona, porque la persona no solamente va a ser evaluada por su superior, sino por otros individuos. Entonces las competencias que va a utilizar en esas diferentes relaciones interpersonales van a ser distintas. Va a motivar a una cultura organizacional con un clima laboral más participativo, ¿sí?, y de mejora continua, y va a ofrecer un punto de vista más acertado y amplio, como decíamos anteriormente, a través de las evaluaciones de diferentes fuentes. Se tiende a eliminar la subjetividad, ¿sí?, que muchas veces tienen quizá los otros métodos. Y por último, incrementa el autoconocimiento que va a tener cada uno de los colaboradores, ¿sí? Las desventajas, como todos los métodos, tenía ventajas y desventajas. ¿Qué puede suceder? Que existe la posibilidad de que cause tensión entre los colaboradores, porque van a ser todos evaluados de igual modo, y quizás si el resultado de esa evaluación no ha sido el esperado, la persona puede llegar a pensar como que se ha armado hasta incluso un complot en contra de ella para que ese resultado sea deficiente. El hecho de recibir retroalimentación, ¿sí?, de diferentes fuentes puede resultar quizá excesivo para el evaluado, sobre todo si no es capaz de manejar, como decíamos anteriormente, las críticas negativas hacia su desempeño. Después podemos decir que al ser una evaluación cualitativa se vuelve más complejo obtener resultados y datos concretos porque requiere mucho tiempo,
requiere que la persona que vaya a evaluar esté capacitada, ¿sí? Y obviamente implica un alto costo. Y acá tendríamos un ejemplo de lo que es la evaluación de 360 grados. Tendríamos al evaluado, que en este caso va a ser evaluado por su jefe inmediato, por sus clientes, por sus compañeros que están dentro del mismo nivel jerárquico y por sus subordinados. Bueno, con esto daríamos por finalizado en lo que refiere a los métodos de evaluación de desempeño más utilizados. Buenos días, chicos.